Transformada de Fourier es una operación matemática fundamental empleada para transformar señales entre el dominio del tiempo o espacio al dominio de la frecuencia y viceversa. Se usa en diversos campos, como la medicina, las telecomunicaciones, la ingeniería acústica, los circuitos eléctricos, el diseño de puentes frente a resonancias y la compresión de pistas de audio. Sin ella, no existirían las telecomunicaciones modernas, no solo el Internet o la telefonía móvil, sino la propia telefonía convencional, que no habría podido evolucionar más allá de una forma de comunicación local y no habrían existido las llamadas de larga distancia. Esta operación matemática debe su nombre al matemático Joseph Fourier. Lo cierto es que muchos han contribuido a su invención, entre ellos Euler, Bernoulli, Lagrange y Gauss. Fourier tuvo un papel esencial al inventar las series de Fourier, donde una función periódica se podía descomponer en la suma de funciones trigonométricas. La transformada de Fourier generaliza este concepto. El concepto de transformada de Fourier se refiere a varios conceptos de forma simultánea: operación de transformación de una función, función resultado de la operación y espectro de frecuencias de una función. La función original suele recibir el nombre de x de t, siendo muy común que t sea el tiempo, mientras que la función transformada suele recibir el nombre de x de f en mayúscula, siendo f la frecuencia. Un ejemplo: si se tiene una función p de t, donde p es la potencia de una señal acústica y t el tiempo, P mayúscula de f es una transformada de Fourier que informa de cómo se distribuye P de t en función de la frecuencia de la potencia de la señal. Es importante destacar que aunque el tiempo, el espacio y la frecuencia son valores reales, tanto x de t como su respectiva transformada x mayúscula de f no tienen por qué tomar valores reales. En los ejemplos de potencia es posible ver que las magnitudes tengan elementos complejos. ¿Cómo calcular la transformada de Fourier? Utiliza principalmente la integración de múltiplos de funciones complejas. Tenemos una función original x de t, donde t expresa el tiempo, y x una función real definida en el dominio continuo. La integral actúa sobre la función t, de modo que la frecuencia f debe ser tratada como si fuese una constante. De hecho, el exponente menos j por 2 πf es una constante. Y se dice que una señal x de t tiene transformada de Fourier si la integral de la ecuación converge. En general, x de f es una función compleja que transforma una señal dada en sus componentes exponenciales. Dirichlet propuso una serie de condiciones para que una función pueda transformarse mediante la operación de Fourier. La primera es: si tenemos dos valores reales a y b en la función original, la integral entre esos dos puntos cualesquiera del módulo de la función de partida debe de ser menor que infinito. La segunda condición es que la integral de menos infinito a infinito del módulo de la función debe de arrojar un resultado menor que infinito. Propiedades de la transformada de Fourier. Linealidad. Desplazamiento en el tiempo. Desplazamiento en frecuencia. Escalación en el tiempo. Conjugada. Simetría o dualidad. Diferenciación en el tiempo y la frecuencia. Integración en el tiempo y la frecuencia. Convolución en el tiempo.
Esta propiedad se utiliza en el cálculo de la respuesta de un sistema lineal e invariante en el tiempo a una señal de entrada arbitraria. Densidad espectral de energía es la magnitud al cuadrado de la potencia espectral, que se define como la suma de los cuadrados de las magnitudes de los coeficientes de las series de Fourier. Y la relación de Parseval, que define que la potencia promedio total de una señal periódica es igual a la suma de las potencias de todas sus armónicas, así como la energía total de una señal no periódica es igual a la energía total en su espectro. Aplicaciones de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier convierte cualquier función matemática a otro dominio, denominado el dominio de la frecuencia. Esto facilita tratar y analizar las funciones de una forma alternativa. Un ejemplo sería un ingeniero de sonido que puede tener una grabación de audio con mucho ruido. Estos ruidos muchas veces pueden eliminarse, pero para ello habría que separar la parte del sonido deseada y la que se quiere eliminar. Esta separación muchas veces es imposible por métodos convencionales, ya que la señal que se tiene está ya sumada, y sin saber una de las partes es imposible eliminar a otra. Sin embargo, con la transformada de Fourier se puede ver la señal en el dominio de la frecuencia, es decir, descomponiendo la señal en las distintas frecuencias que la componen. Viendo la señal en este dominio, es posible que el ruido, que puede tener solo algunos componentes frecuenciales, se vea claramente separado, y por tanto se pueda filtrar y volver de nuevo al dominio temporal, teniendo así una señal limpia de ruido. Transformada de Fourier en MATLAB. Usé la transformada de Fourier para encontrar los componentes de frecuencia de una señal enterrada en ruido. Especifiqué los parámetros de una señal con frecuencia de muestreo de 1 kHz y una duración de señal de 1.5 segundos. De ahí formé una señal con una sinusoide de 50 Hz de 0.7 de amplitud y una sinusoide de 120 Hz de 1 de amplitud, para corromper la señal con ruido blanco de media 0 con una balanza de 4. De ahí representé la señal ruidosa en el dominio del tiempo. Es difícil identificar los componentes de frecuencia mirando la señal x de t. Después, calculé la transformada de Fourier de la señal. También calculé el espectro de dos lados P2 y luego el espectro de un lado P1 basado en P2 y la longitud de la señal del valor par L, para definir el dominio de la frecuencia f y representar el espectro de amplitud de un lado P1. Las amplitudes no están exactamente en 0.7 y 1, tal y como se esperaba, debido al ruido añadido. De media, las señales más largas producen mejores aproximaciones de frecuencia. Ahora, tomo la transformada de Fourier de la señal original sin corromper y recupero las amplitudes exactas 0.7 y 1. De ahí, convertí un pulso gaussiano del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Definí los parámetros de señal y pulso gaussiano x para representar el pulso en el dominio del tiempo. Para usar la función de la transformada rápida de Fourier para convertir la señal al dominio de la frecuencia, identifiqué primero una nueva longitud de entrada que sea la siguiente potencia de 2 de la longitud de señal original. Esto rellenará la señal x con ceros finales para mejorar el rendimiento de la transformada rápida de Fourier. Convertí el pulso gaussiano al dominio de la frecuencia y definí el dominio de la frecuencia para representar las frecuencias únicas. Después, se compara las ondas de coseno del dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia. Se especifican los parámetros de una señal con una frecuencia de muestreo de 1 kHz y una duración de señal de 1 segundo. Se crea una matriz en la que cada fila represente una onda de coseno con frecuencia escalada. El resultado x
es una matriz de 3 por 1. La primera fila tiene una frecuencia de onda de 50, la segunda fila tiene una frecuencia de onda de 150 y la tercera una de onda de 300. Representé las primeras 100 entradas de cada fila de X en una única figura en orden y comparé sus frecuencias. Por último, para fines de rendimiento de algoritmo de transformada rápida de Fourier, le permití rellenar la entrada con ceros finales. En este caso, rellené cada fila de X con ceros para que la longitud de cada fila sea la siguiente mayor potencia de 2 de la longitud actual. Definí la nueva longitud utilizando la función nextPow2. Especifiqué el argumento dim para usar la transformada rápida de Fourier en filas de X, es decir, para cada señal. Calculé la transformada de Fourier de las señales, incluyendo el espectro de dos lados y el espectro de un lado de cada señal. En el dominio de la frecuencia, representé el espectro de amplitud de un lado de cada fila en una única figura. Y así se elabora el algoritmo de la función de transformada rápida de Fourier, FFT.